a todos una vez más a una reunión de día miércoles de Presencia de Dios en Zurdo. Bienvenidos, hoy miércoles 28 de octubre, un día maravilloso, un día muy variable ha sido y seguirá siendo hoy aquí en Buenos Aires. Y aquí estamos, desde Buenos Aires, desde el Gran Buenos Aires, desde la localidad de Adolfo Zurdo, donde está Presencia de Dios en Zurdo justamente. Estamos transmitiendo para toda la República Argentina y también para todas las naciones, o desde los lugares de donde vos te estés conectando. Aquí te está llegando esta transmisión y la palabra que vamos a compartir en el día de hoy. Una palabra que nos va a conectar con la voluntad de Dios y con los planes del Señor para que cada día podamos vivir la mejor vida que Él nos tiene preparado. Bueno, te dije entonces que te estamos transmitiendo desde Presencia de Dios en Zurdo. Mi nombre es Ana Castells, soy la pastora del Ministerio Presencia de Dios en Zurdo, junto con el pastor César, quien está del otro lado en esta tarde y te va a estar saludando también, por supuesto, dándonos, saludándonos y bienvenidos a casa. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a Presencia de Dios Zurdo, esperando la palabra del Señor que en esta tarde seguramente nos va a impactar y nos va a llevar a un nuevo nivel espiritual para, escuchar, guardar en el espíritu y después aplicarla a nuestras vidas, sabiendo que esto va a traer muy buenos resultados. Amén. En el nombre de Jesús. Así es. Bueno, bienvenidos a todos los que ya se están conectando. Hoy, como lo venimos haciendo desde el mes de marzo, transmitiendo desde nuestro hogar, desde nuestra casa, aunque ya hemos comenzado con las reuniones presenciales en Winter 4230, allí en la sede de Zurdo. Pero dada todavía las circunstancias relacionadas con el COVID, es que solamente vamos a estar teniendo presenciales las reuniones de los días miércoles, de los días domingo, quiero decir, a las 17 y a las 19 horas. Mientras tanto, el resto de las actividades las seguimos teniendo de este modo, de modo virtual. También el sábado, este próximo sábado, creo que es el último sábado de octubre, vamos a estar comenzando con las reuniones para el área de jóvenes. Ahí se juntan los adolescentes, los cuales se llaman Vibra, el equipo de Vibra, más que son los jóvenes desde los 25 años, hasta 25 años, y luego Vibra, vuelvo a empezar. Comienzan entonces Vibra, más y más 25. Toda el área de jóvenes este próximo sábado. ¿A qué hora? 18 y 30 horas en Winter 4230 Adolfo Zurdo. A las 18 y 30 horas entonces van a estar comenzando la primera reunión de los jóvenes en esta nueva modalidad de inscribirse, de estar anotándose. La cuestión es que si te presentas en forma espontánea, si no estás en lista, se nos complica, ¿viste? Porque es toda una cuestión de mucho protocolo para cuidarnos entre todos. Sé que hay gente ya conectada y vamos a saludar a algunos de ustedes porque después tenemos que compartir la palabra, que es muy poderosa, y vamos a orar al final de esta palabra. Vamos a orar, como habrás leído, el tema de hoy es derribando mitos sobre la sanidad, cómo orar por mi salud y por tu salud, o sea, cómo orar por nuestra salud. Así que vamos a hacer eso. Antes saludamos y luego vamos a compartir la palabra. Hay un montón de gente conectada que ya está mandando sus saludos, que está haciendo los comentarios. Pónganle también me gusta, me encanta, me importa, porque eso significa... Y compártanlo también, para que más personas puedan escuchar el mensaje del día de hoy, porque es muy poderoso y sé que va a traer sanidad a mucha gente. La pastora Mari dice: hola pastora, qué bueno verla. La pastora Mari Castex. La pastora Lili también te manda un saludo. María del Carmen Guille dice: hola, buenas tardes pastora. Raquel Garzón: hola pastora, bendiciones, aquí tomando un cafecito y escuchándola. Tavi Santillán, el pastor Tavi ahí está aplaudiendo. Silvia Villalba: hola pastora Ana, bendiciones. Presencia Granburi, Tierras Altas presente, dice la pastora Mari Castex. Chicho Sánchez: buenas tardes pastora, bendecida tarde para todos. Presencia de Dios, sede de Torcuato presente.
Paula Román, hola, Dios nos dé paz, dice. María Luisa Ojeda, muy buenas tardes, Pastora Ana. Soy María de Presencia de Dios Torcuato. Cristina Alegre, hola, Pastora, saludos al equipo Naum presente. Elba Barraza de José Paz, buenas tardes, Pastora. Analía Siminet dice, hola, buenas tardes, Pastora. La Pastora Alicia Figueroa dice, hola, Pastora, qué alegría verte, bendecido miércoles para todos, excelente programa, besos. A ver, bueno, ¿más? tenemos, voy a leer yo algunos ahora. Nelly Cerrizuela, que nos dice muy buenas tardes, Pastora amada, bendecida tarde para todos. Elena Quinteros, que dice, hola, Pastora Ana, buenísimas tardes, así sea para vos también, Elena. Inés Galván dice, ella es de nuestra sede en Granburg, dice, buenas tardes, Pastora. Bendiciones. Elizabeth Illanes, que siempre está conectando a mucha gente, lo está haciendo en esta tarde también. Dani Bianchi también está conectando a la gente de su equipo, así que qué bueno que ahí que haya gente que está interesada en que otros también reciban la palabra. Eso es bien, pero bien poderoso. Margarita Fox, que nos dice dulces bendiciones. Ana, qué lindo compartir este tiempo, un enorme abrazo también para vos, Margarita de Pilar. También tenemos a María Luisa Ojeda, que nos dice, gracias, Señor, por todas las bendiciones que hemos tenido a pesar de la pandemia. A ver. La Pastora Eli Cañete también está sumándose a la transmisión y nos manda saludos. Ok, Julio Pablo Cepeda nos saluda desde Hurlingham, bienvenido Julio, Dios te bendiga. Blanca Beatriz López dice, hola Pastora, bendiciones. Lorena Argañarás también nos dice, hola Pastora, buenas tardes. Lore de Munro, las localidades que estamos nombrando son de el Gran Buenos Aires en la República Argentina. Gracias Dios por ayudar a mi recuperación de salud, dice Hortensia Farías, qué bendición. Así es, Dios sigue completando su obra en tu cuerpo, Hortensia. Bueno, y así tenemos varios mensajes más que creo que los vamos a dejar para cuando estemos terminando, si te parece, Pastor. Y ahora vamos a escuchar un poquito de una adoración antes entonces de compartir con vos, con cada uno de ustedes, con cada familia reunida en esta tarde. Vamos a compartir una palabra bien poderosa. Vamos entonces a una adoración y enseguida volvemos. Nuestro Dios increíble, poderoso, invencible. Dios que cumple sus promesas, Dios que ha hecho pactos y los sostiene y los sostendrá hasta el día de Jesucristo. Ese es nuestro Señor. En esta tarde vamos a compartir una palabra que nos va a conectar con un poco más o algo más para conectarnos con la voluntad de Dios respecto a la sanidad para nuestro cuerpo. Quiero bendecir y saludar al equipo pastoral de Presencia de Dios en Surdó y todas nuestras sedes, agradecerles por sus oraciones también y saber que están del otro lado y que te han invitado a vos, que te enviaron también la invitación para que estés
estés siendo parte de recibir, de congregarte en el día de hoy. Así que, sobre todo a las pastoras, les mando un beso enorme, pero también sé que están los pastores varones. Y a los pastores varones también. Les mandamos un saludo también a ellos, por supuesto, ¿sí? Bueno, ¿por qué digo así? Porque los miércoles antes era la reunión de mujeres, ahora es la reunión de todos, pero nos quedó esa costumbre, ¿viste? De estar con las mujeres. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos la palabra que voy a soltar en esta tarde, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, Señor, y tocando nuestro propio espíritu para que todo lo que hablemos, lo que digamos, sea, Señor, diseñado por ti, Señor, y no palabra humana. Señor, que cada uno de los que reciban esta palabra, Señor, la reciban desde tu mismo trono y la puedan poner por obra para alcanzar los resultados para la cual estás soltando esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, derribando mitos sobre la sanidad, cómo orar por mi salud y la de los otros, es la palabra de hoy. Y te voy a leer, para arrancar, los mismos versículos que leímos la semana pasada y enseguida te voy a comentar por qué. Vamos a leer entonces en el libro de Santiago, capítulo 5, desde el versículo 13 al 18. Santiago 5, 13 al 18, y dice así la palabra de Dios. ¿Está alguno entre vosotros, fíjate, está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la faz de la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y hasta ahí vamos a leer, porque termino con los 2 últimos versículos del libro de Santiago. Me enganché para seguir leyendo, porque mientras que te leía decía, ¿cómo que qué tiene que ver Elías acá? Venimos hablando de si está enfermo, si le pasa algo, que oren, y de repente Santiago trae a memoria a Elías. Y ahora vamos a ver de qué se trata todo esto. Bueno, la semana pasada, si vos te acordás, si estuviste presente, y si no lo podés buscar porque están guardados, están aquí en el mismo Facebook las grabaciones pasadas, o en nuestro YouTube de Presencia del Zurdo. Podés encontrar las predicaciones pasadas. La semana pasada te estuve hablando acerca de cómo sacarle ganancia a la debilidad. Y hablábamos como de debilidad, como aquellas cosas que nos traen aflicción, preocupaciones, ansiedad. Digamos que fuimos para el lado emocional, esas cosas que te bajonean, esas cosas que no te dejan seguir adelante, que te han interrumpido en tu propósito en la vida, que por las cuales te has quedado un tanto frenado o que te han ido pasando cosas muy dolorosas, decís, de acá no puedo salir. ¿Cómo sacarle ganancia? O sea, tu dolor tiene una ganancia. Vos no sufriste, no la pasaste mal, y hoy estás en Cristo, y esa historia de tu vida, decís, bueno, hago borrón y cuenta nueva como que no existió. No, eso Dios lo usa para bien, para tu vida y para los que están a tu alrededor también. Si querés saber más de eso, revisa entonces la publicación del miércoles. Ahora, hoy vuelvo a tomar el mismo pasaje, porque así como dice, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración, el versículo 13, también dice en el versículo 14, ¿está alguno enfermo? Y ahí es donde vamos a ir hoy más puntualmente en la palabra, hacia la enfermedad física. Yo te dije que la palabra griega que se utiliza en enfermedad, en este caso, era asdeneo, y asdeneo involucra la
la parte emocional como también la parte física. Y si nosotros nos ponemos a pensar y hacemos un poco de memoria, podemos ver que Jesús le dio mucha importancia a la sanidad física, que Jesús estuvo muy atento a las dolencias físicas de la gente con la cual él se encontraba cuando salía a las calles. Dice en Mateo 4:23, no sé si me vas a anotar ahí los versículos, pastor. Si usted me dice que sí, yo dale, anoto. por favor, anotemos. Entonces, para que te quede ahí, acordate que también hoy le podemos enviar el bosquejo a los pastores y después vos lo podés estar pidiendo y tener tanto como los pasados también. Mateo 4:23 dice que Jesús recorrió toda la región y fíjate, está cortado el versículo, ¿no? Pero dice, enseñando, predicando y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea que Jesús prestó atención y se ocupó de enseñar, viste que usaba las parábolas, traía ejemplos, escribía en la arena, o sea, buscó maneras diferentes de enseñar, les enseñó al pueblo, predicaba, les anunciaba la palabra, tomaba el rollo y hablaba y enseñaba, y también sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Es decir, que Jesús enseñaba, predicaba y sanaba, como lo hacemos hoy en día en las iglesias que creemos en el poder de Dios. Enseñamos la palabra, te la predicamos y también oramos por sanidad. Eso, el ministerio de Jesús, nosotros también lo continuamos aquí en la tierra. Ahora, se han dicho muchas mentiras disfrazadas de verdad con respecto a la sanidad. Por eso es que puse como título Derribando mitos sobre la sanidad, que vamos a derribarlos ahora para luego entrar y poder encontrarle respuesta a la sanidad, que vamos a aclarar responder a 4 preguntas. Yo me hago las preguntas y yo me las respondo en un ratito y te las comparto a vos también, ¿no? Los 3 mitos de los cuales quiero compartirte en esta tarde, o que vamos a aclarar. Lo primero que quiero hacer es dejar en claro que ese Dios, que es el Señor, es el que provee toda sanidad. Dios es el autor de toda sanidad. A veces la sanidad viene por milagros, a veces la sanidad es la respuesta a nuestras oraciones, y a veces la sanidad es la respuesta a un tratamiento médico, a la intervención de los médicos también. Pero en todo, porque es todo lo bueno, Dios tiene intervención. A veces los médicos no saben que Dios está en medio del asunto, pero bien que cuando se las ven en figuritas le dicen a los familiares, su familiar está en las manos de Dios, porque hasta ellos reconocen que cuando la ciencia no tiene respuesta, la única respuesta la tiene el Señor. Y aunque la ciencia tenga respuesta, la respuesta ha venido de parte de Dios. Dicho esto, que para mí es muy importante aclararlo y que vos te quede claro que si a tu problema de salud tiene que intervenir un médico, no te preocupes, porque en el medio del médico también está la mano de Dios trayendo sanidad para tu vida. Hay uno de los mitos, el primero que del cual quiero compartirte, y es que para obtener la sanidad tenemos que ofrendar. Yo digo chan. Para obtener sanidad tengo que ofrendar. ¿De dónde salió este mito? Una mentira, que no es así, que no es real. ¿De dónde salió este mito? Lo que tenemos que saber es que tu ofrenda, mi ofrenda, no puede sobornar a Dios. No es que yo le voy a llevar una ofrenda. A veces cuando la gente no conoce del Señor, tiene esa intención. Oraron por mí, ¿cuánto tengo que pagar? Porque estamos acostumbrados a un mundo donde que para recibir tenés que pagar siempre, y a veces lo que más te cuesta lo querés pagar más. Y hoy en día hay gente que sigue lucrando con la sanidad, con los problemas de la gente, ¿no? Esto de ofrendar para obtener un milagro, y no es así, o para obtener una sanidad, porque todo lo que viene sobre nuestra vida es el resultado de la gracia de Dios. No es que nos lo merecemos, no es que hicimos algo para obtenerlo, es porque Dios así lo quiere hacer. Nuestra vida es el resultado
resultado de la gracia de Dios. A Dios no lo podemos comprar, a Dios no lo podemos sobornar, ni tampoco le podemos negociar la sanidad. Yo te doy y vos me das. No existe eso. Ahora, ¿de dónde salió este mito? ¿Sabés que hace unos 500 años atrás, en la época de Lutero, o antes de Lutero y antes de la Reforma, quisieron construir, dice la historia, ¿no? Quisieron construir un templo en Roma, y como no tenían el dinero para hacerlo, no se les ocurrió la mejor idea a los cristianos de esa época, si lo volví a hacer porque vos no me viste que hice comillita, a los cristianos de esa época se les ocurrió vender indulgencias, le llamaban las indulgencias, ¿no? ¿Para qué? Para que con ese dinero pudieran construir un templo en Roma. ¿Y qué es lo que vendían? Te vendían la entrada al cielo, o le vendían la entrada al cielo. ¿Cómo era, pastor, lo que vos me decías? Sí, no, pero vos decías lo del ruido de la monedita. Ah, sí, ahí Martín Lutero escribe en uno de sus libros que cuando los curas católicos iban por los pueblos y decían que cuando la gente, decían esto, apenas ustedes pongan su moneda y la moneda toque el fondo del cofre donde pongan la moneda, el alma de los difuntos sale del purgatorio. Eso era con respecto a la salvación, que las almas de los pero también estaba el otro, que cuando la moneda tocaba el fondo del cofre, las personas iban a encontrar la sanidad, la prosperidad, o sea, pagaba a la gente para lograr favores, algo de la gracia de Dios. Algo que solamente se puede obtener por la gracia de Dios. Hoy no te dicen, no hay nadie que te esté diciendo que para salvarte, creo yo que no hay religiones que te digan que para salvarte tenés que ofrenda, pero te la dicen disfrazada, no te lo dicen de esta manera. Pero hay lugares donde lo ves en la televisión. Usted quiere una oración por sanidad, haga una ofrenda por, no, 100 ya es poca plata, pero ponele por 100, por 500, por 1000, y nosotros le enviamos una oración por sanidad. Hay otros que te dicen, parece, bueno, no, iba a decir la palabra, parece que están a la carrera de la ofrenda y que esa ofrenda, y vamos a orar por todos estos que ya ofrendaron, y juntar pilas de papeles para orar por esas ofrendas, por las peticiones que hay, y que son las peticiones que llegan después que ofrendaron, si no, no le llegan las peticiones. U otros que te dicen, traemos el aceite de Tierra Santa para que te unjan, y con ese aceite, o el agua bendita que te venden, o sea, todo eso es lucrar, son engaños, son negociados que nada tienen que ver con Dios. No, es una mentira de acá a la China, no, de acá a la eternidad, que para obtener la sanidad tenemos que ofrendar. La sanidad viene por pura gracia y amor de Dios sobre los que en Él creemos. La segunda mentira o el segundo mito, escuchá, porque este va a traer charla. El segundo mito es que nunca es la voluntad de Dios que estemos enfermos. Y sí, ¿sabés que también esto es un mito? Que a veces Dios permite la enfermedad. Hay gente que te dice que si te enfermas es porque te falta fe. O que si te enfermas es porque estás en pecado. Y te mandan un juicio así, viste, que te decía, encima que me duele, ¿qué hice, Señor? ¿Qué hice, Señor? Y estás ahí en la cama con todo el dolor de tu cuerpo y pidiéndole perdón a Dios, no sé, hasta porque pestañaste antes de tiempo. ¿Por qué? Porque hay gente que parece que gente que tiene esto, ¿no? De que Dios nunca quiere que vos te enfermes. Y ¿sabés una cosa? En la tierra no hay perfección, en el cielo sí. ¿Qué quiero decirte con esto? Que en la tierra hay crisis, hay problemas y hay enfermedad también. Y es parte del proceso de Dios. ¿Para qué? Para que lo conozcamos a Él, para que podamos crecer en su fe, para que otros conozcan de Dios, para que podamos madurar en nuestra fe. Esa es parte del proceso, la enfermedad también. Fíjate vos que el sufrimiento hasta Jesús lo atravesó.
Si Jesús en la cruz, cuando estaba allí y sufrió tortura, Dios no lo libró de esos momentos, ¿por qué nosotros vamos a estar exentos? Si también la palabra dice que nosotros en nuestro cuerpo vamos a llevar los padecimientos de Cristo. O sea que hasta es bíblico que pasemos por las cosas que pasamos. Y por otro lado las pasamos igual, por más y las pasamos los cristianos y los no cristianos. ¿Por qué? Porque estamos en un planeta, en un mundo imperfecto, en un mundo donde corren las enfermedades y si no, fíjate el COVID, cómo se expandió y cómo nos condicionó la manera de relacionarnos y de estar viviendo en este tiempo. Y ahora, porque estamos, gracias a Dios, no nosotros, pero la gente que tuvo COVID, ¿qué gente que está en pecado? ¿Qué gente que vive haciendo cosas malas? No, le vino el virus. Ojo, también, ojo, no sé si ojo. Una cuestión también a tener en cuenta es que la Biblia dice que todos somos pecadores, todos, ¿no? O sea pero no es la consecuencia del pecado la enfermedad. La enfermedad es porque estamos en un mundo imperfecto. Sí, el pastor me hace cabecita de que a veces a veces sí, es la consecuencia del pecado. Una persona que comparte jeringas para drogarse con otros, es probable que tiene mayor exposición a contraer enfermedad. Una persona que, cristiana o no cristiana, que toma o que fuma, que el cristiano que lo haga a escondida, y es probable que se pesque enfermedades pulmonares, enfermedades en el hígado, en el estómago, a causa de ese alcohol o de ese cigarrillo. ¿Y por qué es pecado? Porque no estás cuidando el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Entonces hay enfermedades que vienen como consecuencia del pecado, pero no todas las enfermedades son consecuencias de pecado, sino que las enfermedades vienen porque estamos en medio de un mundo imperfecto. Mirá lo que dice el apóstol Pedro en su primer carta, en el capítulo 4, versículo 19, dice: los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. ¿Qué nos está diciendo acá como para remarcar? Los que sufren según la voluntad de Dios. O sea que a veces es voluntad de Dios que pasemos por momentos de dificultad y por momentos de enfermedad. ¿Te acordás del apóstol Pablo? Dice la Biblia que Pablo vivió un problema crónico. Dice: este aguijón que tengo en la carne, 3 veces le pedí al Padre que me lo saque y no me lo sacó. Y solamente Dios le dijo que te baste mi gracia. Bástate mi gracia. Entonces, si pasamos por esos momentos de dificultad y Dios no se lo sacó a Pablo, es probable que algunos de nosotros haya situaciones de enfermedad que las vayamos a tener quizás toda la vida. Y ahora, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Es que Dios nos da de su gracia para soportarla, para sobrellevarla y para usarla para la gloria de nuestro Señor. Porque a pesar de esa enfermedad, de esa dificultad, de esa dolencia, seguimos adelante practicando la fe, agradando a Dios y viviendo de acuerdo a su voluntad. No es: Dios, no me sanaste, entonces me vuelvo atrás. Mirá, si el apóstol Pablo hubiera hecho algo así, hoy no tendríamos todas sus cartas tan poderosas que nos conectan con la bendición. Por otro lado, y ya me paso al tercer mito porque se me va a ir todo el tiempo, Jesús dijo, ¿no? En el mundo tendrán aflicción, pero atente, que yo he vencido al mundo. O sea, vamos a tener aflicción en el mundo, ya te está dando la garantía de que vas a pasar por el dolor. Tenemos que estar sabiendo que Jesús venció toda enfermedad y nos da la victoria a nosotros también como sus hijos. Entonces, el primer mito que te dije, que es mentira, que tenemos que ofrendar para ser sanos porque no negociamos con Dios. El segundo mito que rompemos en esta tarde es que a veces Dios permite las enfermedades para que dependamos solamente de Él y su voluntad es por sobre todas las cosas. Ahora enseguida te voy a hablar acerca de la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, tercer mito mentiroso, ese yo lo escuché en vivo y en directo, alguna vez me lo dijeron, que cuando
Jesús, cuando se terminó de escribir la Biblia, se terminaron los milagros y los de sanidad también. Que los milagros fueron para la época de Jesús y los hechos de los apóstoles. ¿Cuál era la justificación o cuál es la justificación de este mito? Que la gente necesitaba ver algo así, milagros, para poder creer en Jesús. Que Jesús muriera y resucitara y que lo vieran, eso era necesario. Y que después vieran milagros en su nombre para que la iglesia naciera. Mentira, mentira, mentira. Porque los milagros siguen sucediendo. Porque quienes creen algo así, quienes enseñan de este modo, están olvidándose que Jesús nos mandó a orar por los enfermos, poner las manos en los enfermos, echar fuera demonios, nos mandó a orar por las enfermedades. En segundo lugar, nos olvidaríamos de las promesas de sanidad. Dice la Biblia que Jesús venció en la cruz del Calvario toda enfermedad. Es promesa de parte de Dios. Que pongamos las manos sobre los enfermos, lo acabamos de leer, y los enfermos sanarán, que los unjamos con aceite y vamos a obtener la sanidad, alcanzar la sanidad. O sea que tendríamos que tacharle a la Biblia las promesas de sanidad, tacharle a la Biblia los mandamientos sobre sanidad de Jesús. Y en tercer lugar, ¿qué hacemos con todos los milagros de sanidad que se han ido desatando después de que se terminó de escribir la Biblia? ¿Qué hacemos con eso desde 2000 años para acá que seguimos viendo sanidad, ¿no? Dice la palabra en Hebreos capítulo 13 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, lo que Dios prometió antes lo va a seguir cumpliendo hasta el día de hoy. ¿Cuál es el secreto para derribar este mito? Está en que la sanidad es el resultado de la oración. Lee nuevamente el pasaje de capítulo 5 de Santiago 13-18, que lo tenés ahí apuntado, y fíjate todas las veces que aparece la palabra oración, oren unos por otros, oración ferviente, pidió con fervor y oró en ese pasaje. ¿Por qué? Porque todo se está condicionado por la oración del justo, la oración del que cree. Y viste que al fin, cuando te leí, me quedé con los versículos de Elías, porque dice que Elías, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes como cada uno de nosotros, dice que él oró por la lluvia y todo volvió a crecer. Es decir, que Elías cuando oró primero para que pare la lluvia, pero después oró para que volvió a llover, y como resultado de esa oración diferente, nueva, para que volviera a llover, todo volvió a crecer. Y nosotros necesitamos que algo crezca. Vos estás necesitando que algo crezca o vuelva a crecer en tu vida. Quizás sea la salud, quizás sea la sanidad, quizás necesitas que vuelva a crecer alguna relación que se vio afectada por este estilo de convivencia del cual no hemos estado acostumbrados, y que de repente estamos todos juntos y amontonados en la casa, pero algo pasó. Quizás necesitas que vuelva a crecer la verdadera salud en tu vida. Y quiero decirte que la sanidad, en el área que sea, va a volver como resultado de la oración, que ahora vamos a ver en un instante, ¿no? Como resultado de la oración es que viene la sanidad. Ahora, no es por quien te ora, que también lo vamos a hablar, sino por la oración de fe. No es por quien te ora el resultado, por quien hace la oración, sino por el resultado de esa oración de fe. Fíjate que te acabo de decir que Elías era un ser humano, dice, como cualquiera de nosotros en una de las versiones, sujeto a pasiones semejante a las nuestras. O sea que era un tipo tan normal como nosotros, un ser humano con todos los aciertos y errores, con las virtudes y los defectos. Era un tipo común y corriente que oró, y mirá cómo Dios lo respondió.
Vamos entonces, los 3 mitos eran entonces, no necesito ofrendar para sanarme, rompimos con ese mito de tener que pagar para sanarte, con el mito de que nunca es voluntad de Dios que estés enfermo, a veces Dios utiliza y permite la enfermedad para obtener resultados diferentes, y el tercer mito que acabamos de desintegrar es que los milagros y la sanidad eran para la época de que se escribió la Biblia. Mentira, error. Actualmente seguimos orando y creyendo que Dios lo va a hacer. Vamos a hacer ahora 4 preguntas bien poderosas. La primera va a ser ¿cuándo orar por sanidad? Quiero a ver que miro la hora, si me va a dar tiempo me voy a apurar. ¿Cuándo orar por sanidad? La segunda es ¿por qué algunos se sanan y otros no se sanan? La tercera pregunta, ¿quién puede orar? Y la cuarta pregunta, ¿cómo orar por mi sanidad y por la de los otros? Así que vamos a responder a estas preguntas bien poderosas para poder entender. Por ejemplo, ¿cuándo debo orar por sanidad? Fíjate lo que decía entonces estos versículos que te leí al principio. ¿Está alguno de ustedes, dice, ¿está alguno de vosotros afligido? En otra versión dice, ¿alguien está sufriendo? Te hablé de las palabras en griego. Acá la palabra sería kakapatseo. Lo leí, no, kakopatseo, es griego, ¿viste? ¿Esto qué significa? Si hay alguien que tiene problemas, alguien que está sufriendo, ese es el momento de orar. Cuando alguien está en medio de un kakopatseo, que la está pasando mal, que se siente herido, que se siente lastimado, afligido, es un momento para orar. Luego dice, ¿está alguno enfermo? O sea, adseneo, ¿está alguno débil o enfermo? Ore. Pero también dice más adelante que la oración de fe salvará al enfermo. Esto es cuando oramos por el otro, al enfermo. Y acá la palabra en griego es alkamno. Kamno, es enfermo, es esa persona que está debilitada, abatida, agotada, con ganas de rendirse y largar todo. ¿Está alguno kamno? Oren también. Y luego tomamos lo que hizo Elías. Elías dice que no llovió por 3 años y medio, oró y volvió a llover. Es decir, que estaban en un momento de escasez, en un momento de sequía. Los momentos de sequía, espiritualmente hablando, es cuando sentimos un vacío, cuando decimos, y no sé para dónde agarrar en la vida, me siento en un desierto. Bueno, momento para orar también. Es decir, que 4 momentos para orar. ¿Cuándo debo orar? Y te lo respondo así rápidamente. Cada vez que estás sufriendo es momento para orar. Cuando hay alguien que está enfermo es momento para orar. Cuando hay alguien que está cansado es momento para orar. Y cuando hay alguien que está pasando por un vacío existencial es momento para orar. Primera pregunta respondida, 4 momentos en los cuales debo orar por sanidad. Segunda pregunta que te traigo ahora. ¿Por qué algunos se sanan y otros no? ¿Sabes que nosotros no conocemos la totalidad de la voluntad de Dios? Conocemos en parte la voluntad de Dios. Lo que sí vos tenés que saber es que Dios no te va a dar nada en contra de su voluntad. Qué tema, ¿no? Dios no nos da nada. Por más que ores, por más que te rasgue los vestidos, por más que, no sé, cumplas o hagas las promesas que sean, Dios no nos da algo que nos va a hacer mal. Lo dice en su palabra. ¿Qué padre, no, daría a sus hijos una víbora o una piedra en lugar de pan, no? Dice, cuánto más su padre que es perfecto no les va a dar cualquier cosa, no te va a dar algo que te va a hacer mal, sino que, bueno, Dios, hagamos oraciones, pero siempre sometiéndonos a la voluntad de Dios. Dios nos da siempre lo mejor.
aunque nosotros no sabemos qué es lo mejor para nosotros, pero tené confianza en que Dios siempre te va a dar lo mejor para tu vida. Y a veces Dios usa la enfermedad para hacernos entender que lo mejor no es lo que nosotros esperamos, sino que lo mejor es lo que Él tiene preparado para nuestra vida. ¿Y qué hace entonces Dios con nuestra enfermedad? ¿Sabes que Dios utiliza la enfermedad de 4 maneras? Sí, o sea, te estoy hablando acá de por qué algunos se sanan y otros no. Porque Dios usa, Dios en primer lugar, acordate esto, Dios siempre va a soltar su voluntad y nosotros no la conocemos en totalidad, pero quédate tranquilo que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta, y es lo mejor que nos puede suceder, recibir la voluntad de Dios. Pero a veces Dios usa la enfermedad para llamar nuestra atención y reencaminarnos en el camino de Dios. ¿Cuántos testimonios habremos escuchado de esto? De gente que se conecta con Dios por primera vez, conoce al Señor a causa de una enfermedad. No encontraron solución por ningún lugar y conocen al Señor, a veces hasta como último recurso, pero es lo mejor que les ha podido suceder. Es decir, y es bíblico, Salmo 119, 71 dice: me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Tantos testimonios que tenemos de gente que conoció al Señor a causa de la enfermedad. La Biblia llama a esta enfermedad para arrepentimiento. Entonces Dios no usa la enfermedad para que nos arrepintamos y nos encaminemos o nos metamos en el camino de Dios o volvamos al camino del Señor. En segundo lugar, Dios usa nuestra enfermedad para que seamos testimonio para los demás. ¿Cómo es esto? ¿Te acordás que cuando Pablo estaba en la cárcel en Filipenses, dice esto en capítulo 1, versículo 12, dice, hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado ha servido para que se conozca más de la buena noticia de salvación. Esto es poderoso. ¿Sabés? Cuando a través de nuestra vida damos testimonio para los que creen y para los que no creen acerca de cómo nosotros vivimos el proceso de enfermedad, el proceso de dolor, el proceso de sufrimiento, cómo lo vivimos. Porque ahí es donde damos testimonio. Si cuando el médico te da un diagnóstico, vos te desesperás, andás llorando por los rincones, pedí oración a medio mundo en desesperación, como una persona desahuciada, el testimonio que se está dando en esos momentos es que esta persona no tiene un Dios de donde agarrarse o no le tiene la plena confianza. Somos humanos y a algunos les pasa esto. Pero cuando vos podés decir, la verdad es que estoy asustado, pero yo confío en que Dios tiene la última palabra, en que Dios me trae paz a pesar del diagnóstico. O esa gente que tiene dolor o que, no sé, yo te puedo dar testimonio de mi vida cuando pasé por esa operación tan difícil hace unos años atrás y yo siempre tuve paz, siempre tuve confianza, porque pude decirle a Dios en medio del dolor más agudo, decirle: Señor, lo que vos quieras, yo lo tomo, y eso me trajo una paz de tal manera que seguía teniendo dolor, claro que sí, hasta que me operaron seguí padeciendo el dolor, pero con la confianza de que mi vida estaba puesta en las manos de Dios, y eso a mí me trajo paz. Y ¿sabes qué? Después en mi posoperatorio, siempre lo digo, y con una herida de no sé cuántos puntos que tuve, no haber sentido ningún dolor más, ni tampoco ningún tipo de ardor cada vez que me venían con el fracturarme la herida. ¿Por qué? Porque ahí Dios estuvo en medio del asunto. Y a causa de mi sanidad o del milagro de vida, tanta gente ha creído y seguirá creyendo, porque todas las veces que puedo doy testimonio acerca de cómo Dios me sacó ahí de un porcentaje grandísimo de muerte a la vida nuevamente. Y Dios usa a veces nuestro testimonio para testimonio de la gente, para que otros pasen de muerte a vida. Esto es lo que Dios habla acerca de la enfermedad para la gloria de Dios. Y hay una tercera enfermedad
¿Qué es la enfermedad que la Biblia habla de la enfermedad para muerte? El apóstol Pablo dice que mientras que nuestro ser interior se va renovando, el exterior se va desgastando. Y querida gente, algún día nos vamos a morir. ¿No, pastor, que nos vamos a morir algún día? Es probable, es probable. Hay un 100% de probabilidad de que algún día te vas a morir. No vamos a hacer las cosas para acelerar ese momento, pero a veces Dios usa enfermedades que nos llevan rápidamente a su casa. Vamos a nuestro hogar celestial y a veces pasa esto, ¿no? Si fuese que nos vamos a sanar por nuestras oraciones, nadie se enfermaría y tendríamos una vida eterna terrenal, pero no es lo que Dios ha dispuesto y a veces utiliza el Señor la enfermedad física para que nosotros pasemos, para que la gente pase a su misma presencia. Y me queda la tercera pregunta y no sé si voy a llegar, no, la cuarta quiero dar. Te la voy a hacer a las dos bien rápido, no voy a leer tantos pasajes y te la voy a mencionar. Dice, la tercera pregunta que tengo para responderte es, ¿quién puede orar por sanidad? Y sabes que en estos versículos de Santiago 5, la respuesta está ahí. Dice, la oración ferviente de un creyente o la oración del justo, ¿no? Dice en la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quién puede orar por alguien que está enfermo? Cualquier hijo de Dios. Cualquiera que puso su vida en las manos del Señor. Si lo hizo Elías, que era un ser humano como cada uno de nosotros, con problemas y con defectos y con aciertos, también nosotros lo podemos hacer, porque Dios escucha la oración de fe de aquellos imperfectos, de aquellos que le creemos al Señor. Así que cualquiera puede orar, que cualquiera que tiene puesta su fe en las manos del Señor, su vida puesta en las manos del Señor, podemos orar. Jesús un día dijo que mayores cosas íbamos a hacer en su nombre y mayores cosas haremos. ¿Cómo vamos a hacer mayores cosas que Jesús? Mira, fíjate este detalle. Cuando Jesús tuvo su ministerio terrenal, Jesús podía orar por el cojo y sanaba a ese cojo, no a todos los cojos. Sanó a varios a la vez cuando se encontró con los 10 leprosos y oró por ellos y se sanaron, les declaró una palabra de sanidad y se sanaron 10 leprosos, pero no los leprosos del mundo, porque Jesús, hombre, estaba sujeto a un cuerpo terrenal. Bueno, hoy en día vos y yo también estamos sujetos a un cuerpo terrenal, pero ¿sabes qué? El mundo está lleno, plagado, podemos decir, una buena plaga de cristianos que en este mismo momento, a esta misma hora, podemos estar orando en todos los puntos del mundo por un enfermo y ese enfermo ser sanado. Porque ahora no es Jesús solo, sino que el cuerpo de Cristo diseminado por el mundo, creyendo en el poder sanador de la oración, desatando sanidad por los que tiene a su alrededor, en el nombre de Jesús. Y cuarto y último, y esto es bien importante antes de que oremos, ¿cómo hago para orar por mi sanidad y por la sanidad de los que están a nuestro alrededor? Y acá es bien importante que prestes atención. En primer lugar, para orar por tu sanidad o por la sanidad de los otros, es necesario que te asegures de que estás a cuentas con el Señor, que estás limpio de todo pecado. Sí, claro, porque nosotros tenemos que presentarnos con manos santas y un corazón limpio delante del Señor. Es necesario que así sea. Entonces, arregla cuentas con el Señor antes de orar. Y fíjate que acá lo decíamos en el versículo 16. Confiésense vuestras ofensas unos a otros y después oren uno por otros. Es decir, arreglemos cuenta. Primer lugar, entonces, asegurarte de tener el corazón limpio. Nunca vamos a estar perfectos porque no somos perfectos, ni vamos a estar sin pecado, pero trabajamos, o sea, nos movemos, nos conectamos con Dios para así poder cometer menos pecados. En segundo lugar, entonces, ¿cómo hago para orar? Primero, manteniendo una vida limpia de pecados. Segundo, siendo específicos al pedir. Dijo Santiago, piden o no reciben porque piden mal. O no piden y no creen. Bueno, esto me fui al tercer punto. Ser específicos para pedir. ¿Qué es
es lo que quiero? Señor, saná a la gente del barrio. ¿Pero qué tiene la gente del barrio que la tengo que sanar? ¿De qué la tengo que sanar? ¿Que están depresivos? ¿Que están con un ataque de hígado? ¿Qué es lo que tienen? Podemos pedir en su nombre, pero específicamente, pedid y se os dará, llamad y se abrirá, buscad y encontrarás o hallaréis, dice la palabra, ¿no? Entonces, ser específicos, limpios de pecado, ser específicos. Tercero, ahí ven que me adelanté, pedir con fe. Pedir con fe, es decir, que creas lo que pedís, porque si no lo vas a creer, para eso no pidas. Y bueno, yo le pido a Dios, y si quiere bien, y si no, bueno, entonces no le pidas, no le pidas, pedí creyendo. Claro que sí, que cuando vos le pedís, le decís, lo que tenés que decirle es, Señor, yo te pido creyendo y confiando en tu voluntad. Cuando vos le pedís creyendo en su voluntad, es diferente de decir, y bueno, si Dios quiere será. Es muy diferente, porque cuando vos le decís, yo confío en tu voluntad, estás aceptando lo que Dios dice. Y entonces podés tener paz y descansar en que Él lo va a hacer. Para mí esa es mi experiencia más poderosa. Es poder, hasta el día de hoy, ¿no? Orar y decir, Señor, pongo en tus manos, no sé, mis hijos, mis nietos, mi esposo, mi vida, mi madre, Señor, y confío en vos, que lo que va a suceder, a mí esto me trae mucha paz, porque cuando Dios responde un no a mi oración, Señor, gracias, porque vos tenés la última palabra, y no me rebelo contra eso, yo hice lo que tenía que hacer, orar. Y el resto viene en tus manos. Y el resto vos lo completás. ¿Cuánto le podemos decir desde tu lugar? Gracias al Señor por esta palabra. ¿Sabes? Ahora vamos a orar. En primer lugar, entonces, estuvimos derribando mitos y mentiras que nada tienen que ver con la sanidad del Señor. Te dijimos que no es por ofrenda, te dijimos que ya no se terminaron y que a veces Dios permite la enfermedad para enseñarnos muchas cosas, revisar después la palabra. Después te enseñé cuándo orar. Tenemos que orar cuando estamos sufriendo, cuando estamos enfermos, cuando estamos cansados, cuando hay vacío en nuestro interior. En segundo lugar, te enseñé por qué algunos sí se sanan y otros no, porque es la voluntad de Dios, es perfecta y Dios sabe, y a veces Dios utiliza nuestras enfermedades o los problemas de salud nuestros o de nuestra familia para reencaminarnos en su camino. Las utiliza para que podamos ser testimonio para los que están a nuestro alrededor. A veces utiliza el Señor las enfermedades para llevarnos a su casa eterna, ese familiar que ya no tenés y que por medio de una enfermedad hoy está descansando en los brazos de nuestro Señor. Te respondí de que quién está habilitado para hacer oración por nosotros, todos los que creemos en el Señor, los que hemos sido hechos hijos de Dios a través de nuestra oración de fe. ¿Y cómo oramos? Por sanidad, en primer lugar, asegurándonos que hemos confesado nuestros pecados, estar limpios delante del Señor, ser específicos al pedir y pedir con fe. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? En el nombre de Jesús. Quizás hoy vos estás conectado por primera vez porque alguien te dijo, mira, acércate, conectate, que van a orar por sanidad, que van a orar por problemas de salud, y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Y lo primero que quiero que te asegures, porque voy a orar yo desde acá, pero vas a orar vos también desde tu casa. Lo primero que te quiero decir es que pongas tu vida en las manos de Dios. Es lo mejor que te puede pasar y es lo que te asegura que tu salud, crisis y problemas están en las manos del Señor, y lo que te suceda va a ser lo mejor para tu vida en el nombre de Jesús. Así que decile así conmigo: Señor Jesús, hoy te acepto como el dueño de mi vida. Pongo en tus manos mi vida pasada para que me perdones todos los pecados. Pongo en tus manos mi vida presente para que me enseñes los caminos que andaré, que debo andar, Señor. Y pongo en tus manos mi vida futura, porque quiero vivirla de acuerdo a tu voluntad, y un día
asegurarme de estar en tu presencia algún día, Señor, en el nombre de Jesús. Si hiciste esta oración, bienvenida a la familia de la fe y bienvenido a los que pueden orar por su propia sanidad y por la sanidad de los que están a tu alrededor en el nombre de Jesús. Ahora, ahí donde vos estás, yo te invito a que pienses, a que traigas a memoria un área específica en donde querés que Dios intervenga. Un área específica quizás tenga que ver con tu cuerpo, quizás tenga que ver con alguna relación que necesita ser sanada, quizás tenga que ver con emociones que están desordenadas, a lo mejor con algún tipo de pensamiento que vos sabés que no son buenos para tu vida y no sabés cómo sacártelos de encima. Quizás necesitas una sanidad con respecto al dinero, porque no sabes cómo gastarlo o cómo administrarlo correctamente. Quizás necesitas una oración porque vivís en la preocupación, en el nerviosismo, te falta trabajo. No hace falta que yo lo sepa, porque no es la persona la que desata sanidad, sino que nos ponemos de acuerdo para pedirle esto al Padre, aceptando su buena voluntad en el nombre de Jesús. Como ya lo tenés ahí, vamos a orar juntos. Señor, ponemos en tus manos la vida de cada varón y cada mujer y esa necesidad que tienen en su corazón, en su vida, para orar en esta tarde. Señor, declaramos en el nombre de Jesús, activamos tus promesas, promesas de sanidad, promesas de restauración, las promesas que tu palabra, Señor, nos dice que todo lo que pidamos en tu nombre, vos lo vas a hacer. Lo declaramos creyendo, Señor, y declarando que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Declaramos tu voluntad, declaramos tu, Señor, mano favorable sobre la vida de cada uno de los que están confiando esa petición de su corazón en tus manos y declaramos que está hecho en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, te damos porque sabemos que la respuesta ya está en camino en el nombre de Jesús. Si es poderoso, ¿no? ¿Te parece, pastor, que es poderoso poder que esta palabra se haga carne en vos que estás del otro lado y en nosotros también cada día? Cuando la palabra se hace parte de tu vida, vos, como dice, a mí me encanta decir, como dice Carlitos Balá, un cómico infantil de la Argentina, él dice, dormí sin frazadas, ¿no? Dormí sin frazadas, o sea, ¿qué significa esto? Quédate tranquilo, hacé la plancha, porque Dios está en medio del asunto. Bueno, pastor, ¿qué querés decirme que haga? Que me tengo que ir, ¿verdad? Y se pasó volando la hora, hay un montón de muchísimos comentarios, más de 200 comentarios mientras ibas ministrando y iban contando algunos testimonios. Mirá, qué bueno. Re grosso, muy lindo. Y ahí pueden ver todos los testimonios y van sumándose cada vez más y más y más y más y más. Y seguramente todos tenemos algún testimonio para contar de la sanidad que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Sí, sí. Y porque a los que creen, bueno, como vos enseñaste todo este tiempo, a los que creemos todo lo es posible. Así es, amén. Bueno, mañana nosotros junto con el pastor estamos haciendo música, palabra y reflexión desde las 11 hasta las 12 por este mismo Facebook, así que me va a gustar muchísimo, nos va a dar mucha alegría poder compartir los testimonios que ustedes ya anotaron o los que sigan anotando
ahí acá en los comentarios de esta palabra. No dejes de orar por la sanidad confiando en la voluntad del Señor. Bueno, los bendecimos a todos, nos tenemos que ir. Gracias a Dios por que has recibido esta palabra y porque la puedas compartir con aquellos que están pasando por dificultades y la pasan mal en medio de la enfermedad. Es una palabra que les trae confianza y esperanza. Así que vamos a compartirla también. Nos despedimos entonces, pastor. Hasta mañana, que Dios los bendiga y nos vamos en victoria en el nombre de Jesús. Acordate que ya debe estar en el aire Presencia de Dios en Pilar transmitiendo, y a las 8:30 Presencia de Dios Escobar. Así que pásense a los otros Facebook y escuchen más palabras en esta tarde. Que Dios te bendiga. Chau, chau.